Buenas, muy buenas, buenísimas, soy Buco y esto es Cruce de Aceros. Muy bien, sigamos con el diario de desarrollo del sistema Acero, ¿te parece? En esta ocasión vamos a hablar de las características con las que vamos a definir a los personajes dentro del juego. A grandes rasgos, como en casi todos los juegos de rol, hay dos tipos de características principales que son, al menos en mi nomenclatura, atributos y habilidades. Los atributos describen las características más innatas del personaje, más difíciles de cambiar y que en muchos casos dependen en gran medida de la genética, como el tamaño, la fuerza. Son características que sí que pueden cambiar con el tiempo, con el entrenamiento o si tienen eventos particulares, pero cada una de esas características tiene evoluciones muy diferentes. Es más fácil, por ejemplo, aumentar la fuerza a través del entrenamiento que la inteligencia. Disminuirlo es más fácil en ambos casos, sobre todo trauma mediante. Pero en general estas reglas de cambios de estas características más generales no van a ser usadas tan a menudo, así que no tienen por qué ser especialmente jugables si pueden ser más específicas de cada una de las características. En un principio había pensado en un grupo de 10 características principales, por eso de que 10 es un número redondo y como que queda bien con la temática decimal de este sistema, pero la lista todavía está abierta a las verdaderas necesidades que me vaya encontrando a la hora de desarrollar sistemas más específicos. Por lo pronto, ya a fecha de hoy, tengo estas en mente. En una subsección no importante para el juego, pero un poco más en plan literario que me he hecho yo, tendríamos características de carne, hueso y mente. Las de carne serían la fuerza, destreza y agilidad. Fuerza, como su propio nombre indica, es la fuerza bruta del personaje, la cantidad de trabajo físico que es capaz de realizar, la potencia muscular del personaje. La destreza es específicamente destreza manual, no tanto de saber mover el cuerpo en conjunto, sino saber manipular objetos con mucha precisión. Y agilidad, pues eso, la capacidad de moverse de forma eficiente en el universo, usando el propio cuerpo. Hueso sería el tamaño, que representa básicamente la biomasa del personaje, lo grande que es, la cantidad de masa que tiene y el tamaño que ocupa, que habitualmente va de la mano. La constitución, que representa lo sólido, lo duro, lo resistente que es el cuerpo de ese personaje. Y después la resistencia, que habla de la capacidad de esfuerzo mantenido que tiene ese personaje. Lo tarde que se llega a cansar, lo cual va a ser realmente importante en el combate en este sistema. Los atributos de mente serían astucia, que es una representación de lo listo que es el personaje, pero no en términos de inteligencia lógica pura, sino de instinto a la hora de saber colocarte en la mejor posición, detectar una situación sospechosa, detectar una mala intención. Inteligencia, que sería una medida de la capacidad de raciocinio del personaje, en su aspecto más frío y calculador. Y percepción, que sería el atributo más laxo con diferencia, que sería una medida genérica de lo bien que percibe el personaje el mundo a su alrededor, y también una medida de la atención y lo bien que la coloca a la hora de percibir y darse cuenta de cosas relevantes en el mundo. Para las típicas tiradas de percepción más específicas como descubrir o ver, escuchar y cosas por el estilo, no tengo muy claro que se puedan traducir directamente como habilidades, que son las características que vamos a ver ahora después de los atributos, porque no tengo tan claro que sean capacidades tan entrenables. Ver mejor, oír mejor, seguramente habrá procesos que mejoren estas cosas en las personas, pero no creo que sean equivalente a aprender un idioma o una habilidad manual. Así que las tiradas habituales de percepción serían este atributo de percepción más una habilidad que informa a esa cualidad innata de la percepción. Por ejemplo, si estás tratando de averiguar si os han tendido una trampa o una emboscada, entonces tirarías percepción, pero la habilidad que informa a esa percepción sería táctica o estrategia. Si estás tratando de averiguar si alguien está disfrazado o el vestuario que lleva es real, pues tirarías la característica de percepción, pero la habilidad que lo informaría sería protocolo o corte o la habilidad que correspondiese. Y después, como trataré al final del vídeo, cualificadores específicos de ese personaje que a lo mejor pues tiene un ojo de halcón, tiene una vista estupenda, pues tiene una ventaja en particular, pero no es una característica que comparta con el resto de los personajes, sino que es una etiqueta en particular que le da una bonificación, o todo lo contrario, una penalización, dependiendo de una característica propia suya, y que se recogerá en ventajas y desventajas.
Por debajo de los atributos habría toda otra clase de características a las que yo llamo atributos secundarios, que en realidad no tienen valor propio, sino que son derivados de los atributos base para facilitar algunos subsistemas de salud y curación y este tipo de cosas. Y el 10º atributo, que no sería ni carne, ni mente, ni hueso, sería un atributo especial al que todavía no le estoy dando mucho uso porque no he entrado de lleno ni superficialmente en el desarrollo de cosas como la magia y cosas por el estilo, que sería la voluntad, que es especial porque es simultáneamente un atributo. Yo creo que sí que hay una tendencia innata de determinada gente a ser más voluntariosa o tener más templanza, más fortaleza mental que otros, pero es mucho más variable y además se comporta como una reserva de la que se puede echar mano en el sistema, una especie como de comodín. La evolución de estos atributos, como digo, no será habitual, son atributos que cambian poco y lentamente, no es una preocupación central del sistema de juego. Donde sí habrá una gestión pormenorizada del sistema será en las otras características de los personajes, que son las habilidades, que representan conocimientos tanto teóricos como prácticos que tiene el personaje. Para que la lista de habilidades no sea eterna y aparte para darle un poco de sabor extra a la evolución de las habilidades, he pensado que estarían distribuidas de la siguiente forma. Primero, un grupo relativamente pequeño de habilidades generales que irían calificadas de 1 a 10, como los atributos, y que representarían áreas de conocimiento relativamente amplias, como por ejemplo atletismo en general sería la costumbre y la habilidad recogida a lo largo del tiempo que tiene una persona a la hora de mover su cuerpo, pero no en una forma específica como la natación o el trepar o saltar, que ya serían cualificaciones de esas habilidades generales que yo llamo especialidades. Las especialidades, que sirven como complemento a las tiradas de la habilidad general, tienen un valor máximo de la mitad de la habilidad general de la que dependen, de forma que si no eres realmente bueno en la base de esa habilidad tampoco vas a poder llegar a ser magistral en una especialidad en concreto, pero tiene la ventaja de que se comportan igual que las habilidades normales a la hora de ser mejoradas, que es lo que vamos a ver a continuación. Los valores iniciales de los atributos dependen de la generación de personaje, que en mi sistema voy a enfocarlo más al diseño deliberado del personaje, no aleatorio, aunque bueno, siempre está la opción. Y los valores básicos de las habilidades, que en muchos sistemas dependen de atributos y tiene cierto sentido. En el caso de este sistema, que ya cuenta con los atributos en las propias tiradas, el nivel base de cada habilidad va a depender de la posición social y del historial de cada personaje. Su profesión, lo que ha podido aprender a lo largo de su vida, las habilidades que son más comunes en su cultura. Para la evolución de las habilidades en este juego voy a robar directamente la idea de experiencia en juegos como Stormbringer, que no son los típicos de ir recopilando puntos de experiencia mientras se hacen misiones y se conquistan monstruos y cosas por el estilo, como en el Dungeons & Dragons clásico de toda la vida, sino que el uso con aprovechamiento de las habilidades permite la posibilidad de que esa habilidad mejore, pero no te lo asegura. Creo que esto es una forma más orgánica de que la experiencia y el desarrollo del personaje dependa realmente de lo que ha vivido el personaje y no tanto de las preferencias del jugador. Creo que el reparto de puntos tiene más de metajuego que de juego. Así que, como en Stormbringer, cada vez que alguien usa una habilidad de forma que el director de juego admite que le pueda dar algún tipo de experiencia, que pueda haber aprendido algo de ese uso, se marca en la casilla de personaje y en el momento de ver si la gente ha aprendido, en el momento de las experiencias, se realiza una tirada por cada una de estas habilidades candidatas a ser subidas. La cosa es que cuanto mejor seas en una habilidad, sea más difícil que saques provecho de una lección, así que debería modificar positivamente la tirada, tanto la inteligencia como la astucia del personaje, pero negativamente el nivel de la propia habilidad. En un principio había pensado en un sistema sencillo como una tirada directa de inteligencia más astucia, en la que el nivel de la habilidad actúa como un modificador negativo a la competencia de la tirada. Las especialidades funcionan igual, con lo que habitualmente resulta más fácil mejorar más rápido una especialidad, aunque necesitarás también mejorar la habilidad base para poder aumentar el nivel máximo al que llega tu especialidad. En lo que más nos preocupa, que es el combate, la habilidad general, por ejemplo, sería la esgrima, y después las especialidades, los tipos de arma concretos.
Alguien que sabe manejar una ropera sabrá manejar una espada ancha a una mano, pero se le dará mejor la ropera porque es su especialidad, pero no será completamente torpe con cualquier otro tipo de espada. E igual que pasa en el mundo real, si te concentras mucho en mejorar solamente en tu especialidad, después serás más torpe de lo que podrías ser si te quitan la herramienta con la que estás acostumbrado. A falta de pruebas de juego para realmente ver si es suficiente con un atributo de 1 a 10, una habilidad de 1 a 10 y después una especialidad de 1 a 5 para una tirada genérica, siempre está la posibilidad de aumentar el rango posible de la especialidad. Mientras sea difícil llegar a esos rangos, que la posibilidad de esa supermaestría exista tampoco está mal. Quizá te hayas fijado en una cosilla, y es que no hay atributos sociales. Atributos que en otros juegos llaman características muy habituales como belleza, carisma. Como todo, obviamente es una cuestión de gustos, y yo creo que me voy a decantar más porque lo social sea roleo, modificado por circunstancias más genéricas que se pueden reflejar muy fácilmente en un personaje con una colección de ventajas y desventajas, características particulares del personaje que modifican de forma positiva o negativa determinadas actividades, en una especie de cajón desastre donde en realidad cabe de todo, desde ser ambidiestro a estar tullido y que te falte un brazo. En Acero, como pretendo que la generación de personajes sea por diseño, para que todos los personajes salgan más o menos equilibrados y sea justo para todos los jugadores, se hará una descripción de ventajas y desventajas con ciertos valores, arbitrarios hasta cierto punto, claro, de forma que las ventajas se compensen con las desventajas o, si hay alguna descompensación para arriba o para abajo, se tenga que pagar, entre comillas, con otros puntos que se dedicarían a los atributos o a las habilidades. El sitio donde tengo realmente la duda es la capacidad de empatía, que es clave, tanto si quieres convencer a alguien por las buenas o como si lo quieres engañar, saber qué es lo que está sintiendo la otra persona es información crucial. Y todavía tengo que decidir si amerita como para ser un atributo o realmente es algo más aprendido, una habilidad realmente, más que una característica propia e innata de una persona. Muy probablemente iré por la línea de Villa y Corte, al que he empezado a jugar hace poco, considerándolo una habilidad que se puede desarrollar y con sus propias especialidades probablemente. Más allá y en lugar de atributos sociales, los atributos que se usarían serían astucia o inteligencia o incluso voluntad, podría plantearse, y que un personaje tenga más o menos ventajas porque es más bello o porque es más extrovertido, más comunicativo o lo que sea, caería en una descripción de ventaja o desventaja en particular. ¿Qué te parece? ¿Me he dejado algo en el tintero? Si es así, házmelo notar, te estaré muy agradecido. Nos vemos en el siguiente diario de desarrollo de Acero. ¡Salud!